compañero, te invitamos a vos porque sabemos que estás trabajando para generar este modelo productivo acá en la provincia del Chaco, y entendemos también que si hay una deuda que tiene el peronismo con la provincia es haber generado un modelo, un proyecto. ¿Cómo estás, compañero Atilio Velázquez? El micrófono es tuyo. Bueno, te agradezco mucho por tu amabilidad y la posibilidad que me da de conectarme con muchos compañeros y con mucha gente del departamento Bermejo, con el cual me une una trayectoria y una amistad de muchos años. Yo trabajé muchos años ahí en el departamento Bermejo, tengo obras particulares como haber hecho el canal de televisión para Las Palmas, el canal de televisión para La Leonesa, una radio que mientras yo estuve ahí se mantuvo, bueno, en fin, y haber hecho también obras desde el punto de vista político, es decir, por primera vez los municipios desfinanciados del departamento Bermejo recibieron un fondo adicional gracias a la iniciativa mía, de Víctor Yegro de Puerto Bermejo, los dirigentes de Las Palmas, en fin, pero logramos un financiamiento especial y una ayuda especial a los municipios que no tenían posibilidades de recaudación, como fue Las Palmas en su momento, dado que no tenía un trazado urbano. Bueno, pero en fin, hemos trabajado bastante, hemos tratado de defender el ingenio azucarero, participamos en todas las huelgas, así que acompañamos los movimientos, los reclamos y la lucha en defensa del ingenio Las Palmas. La verdad, compañero, que emocionante lo que nos cuenta. Nosotros sabemos que usted es un compañero que viene del seno del justicialismo, y nosotros eso lo valoramos mucho porque, digamos, en nuestro programa Primero la Patria, que estamos acá con el director Carlos Llopi, con un joven de Jorge Sotelo, estamos acá llevando un programa con mucha humildad, con mucho compromiso, que es Primero la Patria, siempre tratando de hacer análisis político, económico, generando propuestas para nuestro pueblo, para la provincia, y siempre haciendo una lectura de lo nacional. En este momento nosotros nos encontramos en la siguiente encrucijada. Yo la presento y usted me escuchamos después atentamente. Nosotros nos encontramos frente a la ausencia de un modelo económico en el país. Ayer nomás el presidente lo planteó abiertamente, que no hay modelo económico, que él no cree en los modelos económicos. Pero nosotros sabemos muy bien que se están disputando dos corrientes de pensamiento económico, o dos propuestas económicas, dos modelos, donde uno es de corte liberal y otro es de corte justicialista. Donde uno plantea un modelo de producción y trabajo, pero que no va a atender a las mayorías populares. Y el otro que realmente va a atender a la producción y el trabajo para las mayorías populares. Y entendemos que es sumamente importante definir un modelo económico, porque ya no podemos vivir de prestado, porque tenemos que pagar la deuda, no tenemos más crédito. Es momento, creemos nosotros, de practicar justicialismo, y entendemos que la postura más racional es el justicialismo. Siempre fuimos tildados de irracionales en lo económico, porque siempre atendíamos el consumo, que había que darle que consumir a la gente, que generaba déficit, esto siempre criticado por todos los economistas que no son del justicialismo, pero hoy entendemos que el planteamiento que surge del seno justicialista, que es planificar la oferta, de poner a nuestra gente a producir y a trabajar, es la propuesta más racional. ¿Cómo lo traducimos a la provincia, compañero? Usted que tiene mucha experiencia acá, ¿cómo lo sorteamos esta falta de modelo y estas propuestas que tenemos como para ir introduciendo a nuestra gente, comprometiendo a los actores, empresarios, sindicalistas, al gobierno también, si tiene buena voluntad, para definir un modelo provincial de producción y trabajo, post pandemia? Bueno, hoy la crisis, digamos, abarca todo el país, digamos, las provincias siguen la suerte de la nación, y en ese sentido todos los índices son desfavorables hoy para la Argentina, es decir, el alto endeudamiento, la caída de la economía, el déficit fiscal, el déficit comercial. El déficit comercial quiere decir que importamos más que lo que exportamos, la desocupación, la pobreza.
todo esto se ha profundizado y se ha agravado a partir de la pandemia. Pero hay que señalar que por lo menos el 50% de esta crisis viene de herencia de la gestión de Macri. Entonces, heredamos una pandemia de la gestión de Macri y ahora profundizamos la crisis con la situación de la pandemia, del coronavirus. Quiere decir que el desafío para los próximos tiempos, ya en forma inmediata, es superar el otro tema grave de la Argentina, que es la crisis política. La crisis política tiene que ver con haber renunciado a la iniciativa política y haber renunciado a la identidad política. Hoy, tanto en la nación como en la provincia, no se puede hablar de un plan justicialista porque no hay una identidad que caracterice la gestión actual o la gestión del futuro como enmarcado en la doctrina nacional justicialista. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es la crisis de identidad. A partir de la identidad, si nosotros recuperamos la identidad peronista, señalando que el pueblo votó, es decir, para que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial sean gobiernos peronistas. Entonces, a partir de eso, si nosotros recuperamos esa identidad, tenemos que señalar que la salida a esta situación, que nosotros decimos que después de la pandemia nada va a ser igual, decimos. Entonces uno se pregunta, si nada va a ser igual, ¿cómo va a ser después de la pandemia? Y ahí uno recuerda los consejos del Papa Francisco. El Papa Francisco dice, miren, esto tiene que ser, después de la pandemia, tiene que ser como decidamos nosotros cómo tiene que ser. Ahora, si deciden los intereses antinacionales, antipopulares, sectarios, excluyentes, si deciden en ello, sabemos que la situación, la salida, digamos, va a ser dolorosa y va a ser muy costosa, donde primero van a pagar los sectores más indefensos, que son los sectores desocupados, pobres, marginales y de pequeños ingresos. Entonces, necesitamos que la salida sea como nosotros decidamos que tiene que ser. Entonces, en ese contexto, como nosotros decidamos, es decir, ¿cuál tiene que ser el mensaje? Tiene que haber un plan nuevo después de la pandemia donde sea bandera del pueblo, no sea bandera de los gobiernos, porque los gobiernos de alguna manera le han puesto un freno a la caída. Va cayendo el sistema, va cayendo el modelo de producción y trabajo, va cayendo, pero le han puesto un freno, digamos, y tampoco están dispuestos a levantar el pie del freno ni de apretar el acelerador para poner en marcha la recuperación. Entonces nosotros decimos que la recuperación en la Argentina, pero particularmente en el país, es decir, el Chaco tiene que tener un modelo productivo a partir de la transformación de su producción. El Chaco es una provincia que tiene recursos agrícolas que pueden servir como base para tener un proyecto energético. Es decir, necesitamos en el Chaco un proyecto energético, un proyecto hídrico, necesitamos un proyecto educativo, ¿no es cierto? Y un proyecto biotecnológico. El proyecto energético es a partir de los recursos que tenemos. Nosotros tenemos girasol, trigo, soja, algodón, pero si tomamos solamente un rubro, si tomamos el girasol, por ejemplo, se produce 1 millón de hectáreas por año, 1 millón de toneladas por año, y ese 1 millón de toneladas por año nos da la posibilidad de generar 400 millones de litros de aceite. 400 millones de litros de aceite pueden ser 400 millones de litros de biodiesel, que a $1 el litro son 400 millones de dólares que ingresaría en la provincia. O sea que tenemos para satisfacer el mercado local, la provincia del Chaco, y además para abastecer de biocombustible a las otras provincias o a la República Argentina o exportar.
La Argentina todos los años importa combustible porque no le alcanza el combustible que genera para abastecer la demanda local. Entonces el Chaco contribuiría a la nación produciendo su propio biocombustible, que a su vez su excedente puede ser utilizado para distribuir al resto de las provincias o exportar. Pero de esos 400 millones de litros de biodiesel, nosotros podemos darnos el lujo de transformar en biodiesel en aceite comestible. El Chaco consume 14 millones de litros de aceite comestible, o sea, tenemos 400 millones que producimos por año. Necesitamos 60 millones de litros para la agricultura y necesitamos 14 millones de litros de aceite, son 74. Quiere decir que nos sigue sobrando 330 millones de litros de aceite, que lo podemos transformado en aceite comestible, lo podemos distribuir a las provincias argentinas o lo podemos exportar. Es decir, que tenemos una gran capacidad a partir de la transformación de nuestros cereales, pero podemos a partir de la caña de azúcar o a partir del maíz también generar alcohol para avanzar en el combustible que necesitan los vehículos los industrializados, digamos, cuyo consumo requiere de la nafta. Es decir, el etanol se puede producir, por ejemplo, en Las Palmas a partir de la capacidad que tiene algunas regiones de la zona para generar caña de azúcar y de la transformación de la caña de azúcar a hacer alcohol. Ese alcohol convertirlo en bionafta, pero a su vez también del desecho de la caña de azúcar se puede alimentar la ganadería, con lo cual cada hectárea te puede dar 1000 kilos de carne con los desechos de la transformación de la caña de azúcar en alcohol. O sea que vamos generando una actividad industrial, energética, vamos generando una actividad vinculada a la ganadería, a la agricultura, y ponemos en marcha un aparato productivo que le tenemos que llamar, que tiene que ser un proyecto productivo asociativo, un proyecto productivo para agregar valor y que tiene que estar libre de impuestos. Es decir, que el combustible que nosotros producimos, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución del Chaco, el artículo 41 de la Constitución del Chaco, los recursos energéticos que se elaboren en la provincia pertenecen a la provincia, de tal manera que, recuperando la pertenencia de esta energía, podemos establecer que estos recursos se utilicen en el Chaco: biogás, biodiesel, bioetanol, se consuman en el Chaco sin impuestos. Hoy, cuando nosotros vamos a una estación de servicio, el 50% del costo de un litro de nafta o un litro de biodiesel, el 50% son impuestos nacionales. O sea, si vos pagás 60 pesos o 70 pesos el litro de gasoil, por ejemplo, 35 pesos son impuestos. ¿O te imaginas que al eliminarle el impuesto, nosotros estaríamos haciendo que el costo del biodiesel en el Chaco cueste 35 o 40 pesos? Estamos bajando el 50% del costo de la energía, con lo cual se hace más rentable la agricultura, más rentable la ganadería, se hace más rentable el transporte, se hace más rentable el costo del funcionamiento, por ejemplo, de vialidad, de los consorcios camineros, los consorcios productivos, en fin, de toda la industria que va a tener una energía barata. Pero además, SECHEP, para generar energía eléctrica, cada 100 millones de litros de gasoil que consume, cada 100 millones de litros de gasoil que consume, nosotros le estaríamos logrando una reducción del costo de SECHEP del 50%. O sea, que en vez de que gasten 100 millones de dólares por cada 100 millones de litros, estaría gastando entre 40 y 50 millones de dólares. Quiere decir que estamos teniendo un proyecto
eminentemente productivo y de aliento a las pequeñas empresas. Este modelo productivo, energético, educativo. ¿Y por qué educativo? Porque nosotros alentamos la conformación de polos educativos para la producción. Incorporar a nuestros niños a la biotecnología para que entiendan de que se puede generar energía a partir de lo que convive diariamente en su casa. Viven al lado de la caña de azúcar, al lado de la soja, al lado del sorgo, al lado del algodón, al lado del maíz, al lado del girasol. Bueno, eso que conocen, que ven permanentemente, se transforma en energía. Por ejemplo, ustedes tienen un establecimiento porcino moderno ahí en la zona de La Leonesa, Bedia. Bueno, de ese establecimiento porcino, es decir, los restos, los excrementos de los cerdos, se juntan y se convierten en biogás. Utilizado esos excrementos en biogás, el residuo de eso se convierte en fertilizantes. O sea que todo eso, toda esa transformación es una energía que se comienza a aprovechar para potenciar el crecimiento y el desarrollo. Pero para hacer todo eso necesitamos por lo menos en cada localidad una planta de biodiesel. Tenemos 70 localidades, podemos instalar 70 plantas de biodiesel. Pero para hacer 400 millones de litros de biodiesel, necesitamos por lo menos 200 plantas de biodiesel. Quiere decir que si nosotros hacemos las plantas de biodiesel, acá en el Chaco, hay una planta en Fontana, se llama Bioenergy, Sociedad Anónima, de don Isidoro Woytun. Ahí producen plantas de biodiesel. Esa planta de biodiesel se puede transformar en 200 plantas nuevas que van a requerir mano de obra, desarrollo. Ustedes se imaginan lo que son 200 plantas de biodiesel, o de bioetanol, o de biogás. Estamos hablando de $20 millones. $20 millones, cada planta de biogás, de biodiesel, se paga más o menos en 30, 60 días, se amortiza. O sea que no tiene un costo, digamos, demasiado elevado. Este modelo que nosotros estamos alentando, formando, que decimos que tiene que ser la bandera de la gente, porque el modelo productivo que nos llevó a la crisis, que no termina de morirse, pero que todavía sigue y pretende continuar después de la pandemia, es un modelo productivo que tiene en mira la inversión financiera. La inversión financiera es un modelo que se agotó en el mundo. Entonces ahora necesitamos más que inversión financiera, necesitamos la inversión productiva a partir de valorar que la gran inversión que tenemos que hacer son en los productores. Productores que quedaron marginados, que dejaron su tierra, que vendieron la tierra, que se fueron a las grandes ciudades. Entonces ahora necesitamos hoy armar un proyecto de producción con productores, o sea, aumentar la producción con productores, no aumentar la producción con las empresas de capital que traen $1 millón, $2 millones, o por ahí el gobierno dice vamos a invertir en el departamento de Bermejo con una inversión de $10 millones. No, nosotros no necesitamos millones de dólares, necesitamos que nos habiliten el modelo productivo con producción. El modelo productivo con producción. De esta manera vamos a poder salir. Proyecto energético, estamos con el proyecto educativo, queriendo que todas las escuelas técnicas, los alumnos conozcan el proyecto biotecnológico y volvamos al viejo modelo de las escuelas técnicas de Perón. Es decir, donde estaban los talleres, los oficios, la formación, para que los chicos no emigren y no se inclinen más, digamos, por las profesiones de servicio. Normalmente los chicos nuestros, al no tener horizonte productivo, van o quieren ser abogados, quieren ser contadores, o en fin, una serie de profesiones que son importantes, pero que requerido, digamos, para un proyecto productivo necesitamos que nuestros hijos se queden y formen parte de la empresa
que pone en marcha. Es decir, son micros emprendimientos los que tienen que sostener el nuevo modelo productivo en la empresa. Estamos defendiendo para recuperar toda la cuenca hídrica. El Chaco, como dice el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, Dios ha sido perfecto, la creación ha sido perfecta, nos dio todos los recursos. El problema es la injusta distribución de la riqueza. Los recursos naturales son suficientes, tenemos agua suficiente, llueve mucho todos los años, tenemos recursos, tenemos ríos que permanentemente, y tenemos una gran ventaja, desde la parte más alta del Chaco hasta el departamento Bermejo hay un desnivel de 140 metros, o sea, la ley de gravedad está a nuestro favor. Las aguas de las cuencas superiores bajan naturalmente por ley de gravedad. Para eso tenemos que limpiar los cauces, volver a recuperar los cauces que se modificaron y poner en marcha. Entonces, el modelo productivo es polo educativo biotecnológico, polo hídrico, polo productivo y polo energético. Estos 4 polos, digamos, van a poner en marcha la provincia del Chaco a partir del régimen especial, donde nos plantamos frente a la República Argentina y le decimos, este es el plan de recuperación, de crecimiento con inclusión para desarrollar la provincia del Chaco. Y este sistema de autoconsumo para el autoabastecimiento, digamos, tiene que ser libre de impuestos, porque ya hemos pagado muchos impuestos. Hoy estamos pagando impuestos, 50% del combustible estamos pagando impuestos a la nación. Como el combustible va a ser nuestro, ya tenemos 50% menos y sin impuestos. Así es, Joaquín. Perfecto, compañero. La verdad que me gustaría completar una pequeña cosa que yo sé que va muy íntimamente ligado a lo que usted estaba planteando, que en el abaratamiento de la energía, que es un abaratamiento de los productores, que van a poder tener una ganancia superior, porque a los trabajadores no hay que molestarlos, a los trabajadores hay que fomentarlos. Pero inmediatamente cuando uno le reduce el costo de la energía con esta planificación, inmediatamente también está saliendo más barato los alimentos en las góndolas, porque los productores le retiran eso. Y eso implica, y hay que decirlo y hay que explicarlo porque la gente tiene que entender, que nos salga más barato el kilo de pan, nos salga más barato la carne, nos salga más barato la bolsita de arroz, la bolsita de fideo, nos salga mucho más barato porque el productor va a tener un costo reducido. Y entonces eso es muy importante que la gente entienda de por qué hay que volver a planificar. Y yo veo... Me parece excelente. Y la advertencia que hago es no esperen grandes inversiones, no pidan grandes inversiones, pidan que le den condiciones y posibilidad para que el hombre pueda ser artífice de su propio destino. Que un hombre que tiene su campito, que tiene su familia, le afecten 10 hectáreas, 20 hectáreas, 30 hectáreas, 100 hectáreas, para empezar a producir. Y que le permita un sistema de abastecimiento y de autoconsumo y que sea asociativo. ¿Qué quiere decir que sea asociativo? Quiere decir que si yo tengo 5 toneladas de girasol, ¿no es cierto? 5.000 kilos de girasol, estoy hablando de que voy a tener 2.000 litros de biodiesel. Voy al que tiene la planta y le digo, mira, te doy mi girasol, dame 2.000 litros de biodiesel y quédate vos con el speller, quédate con el glicerol para pagarte el costo de la transformación. Entonces, es un criterio asociativo y de autoabastecimiento y de mayor valor agregado. ¿Qué le decimos a la nación? Mire, no más impuestos en el Chaco a nuestra energía, pero a su vez también le decimos que tenemos derecho a incorporar valor agregado a nuestra producción. No va a salir nada, ningún cereal de nuestra provincia, ningún recurso de nuestra provincia si no tiene mayor valor incorporado. Y eso va a generar naturalmente fuentes de trabajo en una cantidad extraordinaria, porque ya nuestro país y nuestra provincia merecen parar este proceso de desindustrialización, de expulsión de los productores
y de expulsión de la gente que al no tener alternativa va a las villas miserias de los pueblos. Se convierten en intrusos de terreno, en gente que no tienen salud, no tiene educación, no tienen trabajo, no tienen absolutamente nada. Están en la pobreza extrema. Claro, claro. Y realmente ahí también estamos exhortando por ahí a nuestras clases dirigentes a que entiendan que hay que tener la sensibilidad social suficiente como para dar una respuesta a toda esta gente que queda excluida. Que siempre están dando un mensaje, haciendo un emotivismo en épocas de campaña, pero en el momento de hacer, y donde realmente hay que dar las respuestas efectivas, seguimos adoleciendo, nos siguen faltando esas respuestas. Entonces, yo le agradezco un montón, contador y compañero, por su generosidad. Y bueno, no sé si quiere dar un último mensaje, y la verdad que gracias por compartir su mensaje y su proyecto, y cuente con nosotros, porque nosotros somos del palo nacional y popular, comprometidos con nuestro pueblo y somos cristianos también. Entonces, cuente con nosotros para llevar adelante estas propuestas. Yo quiero señalar de que la crisis política que yo advierto, que se enmarca en la falta de identidad del gobierno nacional y del gobierno provincial, que se diluyen en identidades que no tienen nada que ver con el peronismo, cuando dicen, por ejemplo, nosotros somos de centro izquierda, progresista, feminista y una serie de cosas, o somos socialdemócratas, como dice el presidente. No nos identifica el peronismo. El peronismo tiene que ver con la tercera posición a nivel internacional, tiene que ver con el derecho al trabajo, tiene que ver con la obligación de cada argentino a producir por lo menos lo que consume. Entonces, este es un plan, digamos, que está orientado a poner de pie al ser humano. Entonces, es un aporte que le hacemos frente a la debilidad política del gobierno de la provincia y del gobierno de la nación. Esta es una contribución para ayudar a recuperar la identidad y fortalecer un modelo de salida. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a los oyentes de esta maravillosa radio. Gracias a usted, compañero. Dios me bendiga. A toda la gente del departamento Bermejo. Gracias, compañero. Muchas bendiciones y estamos en contacto. Gracias.